El hundimiento del Titanic. El 15 de abril de 1912, el RMS Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y luego se hundió. La historia Muggle lo llama un accidente trágico, pero los registros mágicos lo llaman un fallo de contención. Durante décadas antes del viaje, ese tramo de océano había sido clasificado por el Departamento de Transporte Mágico como un corredor de migración de dementores, una región gélida donde las corrientes cargadas de desesperación hacían que el movimiento de los dementores fuera inusualmente estable. El problema no fue el frío, fue la esperanza, y el Titanic transportaba una concentración peligrosa de ella: riqueza, ambición, confianza y orgullo humano, todo empaquetado en un solo faro flotante. Según notas selladas del Wizengamot, los dementores se sintieron atraídos por la densidad emocional del barco. El iceberg no fue aleatorio. La fauna mágica oceánica, kelpies y serpientes abisales fueron sutilmente forzadas a desplazar masas de hielo hacia la trayectoria del Titanic. El impacto rompió los encantamientos destinados a ocultar la presencia de los dementores a los Muggles, provocando un evento de alimentación que el ministerio no pudo revertir a tiempo. Este evento también se cruza trágicamente con Lita Lestrange. Como se reveló en Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, Lita viajaba al bordo del Titanic cuando era niña. Un intercambio mágico de identidades, un acto de pánico, no de malicia, selló el destino de su hermano. Un tiempo más tarde, los psicólogos mágicos clasificaron esto como uno de los primeros casos documentados de magia letal involuntaria bajo alto estrés emocional. Las consecuencias reconfiguraron la ley mágica. Se desplegaron equipos de modificación de memoria de emergencia en 3 continentes. Los supervivientes relataron frío antinatural, silencio y una aplastante sensación de horror. Síntomas clásicos de dementores, pero los obliviadores suprimieron el patrón. Lo más importante es que el desastre aceleró las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Azkaban. Si los dementores no podían ser reubicados de forma segura, entonces serían confinados, mantenidos en una ubicación fija a cambio de servir como guardianes. Y se eligió el territorio del Mar Norte ya que era compatible con su naturaleza. Y, para aclarar esto una vez por todas, ¿por qué demonios Jack no se subió a la puerta con Rose? Porque en ese momento él ya estaba bajo la influencia de un dementor. Los supervivientes relataron entumecimiento emocional, colapso de autoconservación y un impulso de dejarse ir. Jack no estaba pensando con lógica, estaba operando dentro de una zona de alta desesperación, exactamente como los dementores debilitan la voluntad humana. Y ahí lo tienen, la construcción de las pirámides de Egipto. Mucho antes del Estatuto Internacional del Secreto, las pirámides de Egipto se alzaban como algo extraordinario para ambos mundos. Para los Muggles eran tumbas, para los magos eran ingeniería mágica a una escala nunca más repetida. La Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado del faraón Khufu hacia el 2560 AC. No fue erigida solo con magia, pero no habría podido construirse sin ella. Los antiguos sacerdotes mágicos egipcios desarrollaron las primeras protoformas de magia de levitación, ancestros directos de lo que las brujas y magos modernos perfeccionarían más tarde como Wingardium Leviosa. Estos hechizos eran inestables, agotadores y requerían docenas de lanzadores trabajando en unidad armónica, pero les permitían levantar, posicionar y alinear bloques de piedra de hasta 70 toneladas con una precisión imposible. Las pirámides funcionaban como amplificadores mágicos. Concentraban la energía de las líneas ley, preservaban encantamientos y creaban protecciones semipermanentes diseñadas para proteger a los muertos y la magia enterrada con ellos. Esta época marcó la cima de la magia colaborativa, cuando magos y trabajadores muggles trabajaban juntos abiertamente, sin secreto, sin esconderse, solo ambición compartida. Pero no podía durar. A medida que el conocimiento mágico avanzaba, sus peligros se hicieron evidentes. Maldiciones y magia funeraria se volvió letal. Dinastías enteras cayeron víctimas de reliquias encantadas que ya no comprendían. Finalmente, las autoridades mágicas tomaron una decisión que resonaría a lo largo de la historia. Construcción mágica a esta escala nunca volvería a ocurrir, a plena vista. Las pirámides permanecen, no como monumentos a esclavos o reyes, sino como las últimas cicatrices visibles de un mundo donde la magia y la humanidad construyeron juntas, y pagaron el precio. La era atómica. En 1945, el mundo mágico pensaba que comprendía los límites del poder no mágico. Esa suposición se derrumbó en agosto, cuando los Muggles desplegaron armas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. En cuestión de horas, las autoridades mágicas de todo el mundo iniciaron protocolos inmediatos de confinamiento. Durante siglos, los magos creyeron que la verdadera devastación a gran escala requería magia. Magia oscura, magia ritualista, hechicería experimental prohibida. Y sin embargo, ahí estaban los Muggles, dividiendo átomos y desatando un poder comparable a los hechizos más peligrosos prohibidos en la historia del ministerio. La respuesta fue inmediata. Los sensores mágicos registraron anomalías en toda Asia y Europa. Encantamientos desestabilizados, protecciones fallando brevemente, barreras de larga data parpadeando.
Los inefables clasificaron el evento como categoría amenaza existencial, origen no mágico, y los ministerios de todo el mundo entraron en protocolo de emergencia. Comunidades mágicas enteras en Japón y regiones cercanas activaron encantamientos de ocultación masiva, protecciones de evacuación y hechizos de escudo de largo alcance para sobrevivir a las consecuencias. Pero hubo un efecto secundario muy incómodo. El caos creó la cobertura perfecta. Algunos magos probaron discretamente magia destructiva altamente restringida, hechizos que normalmente dejarían firmas inconfundibles. En medio de la confusión global y la lluvia radioactiva, las perturbaciones mágicas se mezclaron sin problemas con las explicaciones muggles. El miedo se extendió rápidamente. Si los muggles podían alcanzar este poder, ¿qué vendría después? Y el momento no pudo ser peor. 1945 fue también el año que cayó Gellert Grindelwald. El mundo mágico acababa de superar a su más grande mago oscuro, solo para darse cuenta de que la magia ya no era la fuerza más peligrosa de la Tierra. A partir de ese momento, el Estatuto Internacional de Secreto ya no fue solo política, fue supervivencia. El descubrimiento de Godzilla. En 1954, Japón presentó al mundo a Godzilla, oficialmente presentado como un producto de las pruebas nucleares y la radiación, y la comunidad mágica japonesa supo de inmediato que algo andaba mal. Godzilla no se registraba como ninguna clasificación de criatura mágica conocida. No era un dragón, no era una variante de basilisco, no era una bestia animada mágicamente. No había firmas de hechizos, ni rastros de energía alineada con varitas, ni siquiera runas antiguas que lo vincularan. Esto aterrorizó a los historiadores mágicos. Los registros internos de Majo Kotoro describen a Godzilla como una anomalía apex no mágica, una criatura que existía fuera de las taxonomías mágicas conocidas. A diferencia de los dragones que responden a encantamientos, Godzilla ignoraba por completo los hechizos de contención, los maleficios de protección y los encantamientos calmantes. La magia no fallaba, simplemente era irrelevante. Esto desencadenó una tensión sin precedentes entre las brujas y magos japoneses y su gobierno muggle. Acusaban a los magos de haber ocultado o incluso creado la criatura. Los consejos debatieron si revelar la magia podría ayudar a los muggles a comprender la amenaza, pero el riesgo de exposición global era demasiado alto. La Confederación Internacional de Magos clasificó a Godzilla como una entidad categoría nula, ni mágica ni muggle, sino algo más antiguo, más profundo y fundamentalmente incompatible con el control mágico. A partir de ese momento, la doctrina mágica cambió. La magia ya no se consideraba la autoridad suprema sobre el mundo natural. Godzilla lo cambió todo. Forzó al mundo mágico a aceptar una verdad humillante. Algunas fuerzas no pertenecen a la magia y no pueden ser gobernadas por ella, solo sobrevividas. El accidente ovni de Roswell. En julio de 1947, algo se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. Muggles lo llamaron un globo meteorológico. Los magos lo clasificaron inmediatamente como un incidente temporal. Según archivos sellados del MACUSA, el objeto no era una nave espacial, era una cápsula de desplazamiento temporal, el resultado de un experimento ilegal con un giratiempo realizado décadas antes. El objetivo era radical, eliminar por completo de la línea temporal actual a un ser mágico altamente inestable. Ese ser, un hombre lobo completamente transformado. Los historiadores mágicos creen que este incidente coincide con la entrada clasificada más antigua de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, por Newt Scamander, donde él describe un espécimen licántropo fuera de registro, que no coincidía con ningún linaje europeo conocido hasta entonces. Y en lugar de contenerlo o ejecutarlo, los inefables intentaron extraerlo de su propia línea temporal. El hechizo funcionó parcialmente. La criatura y el recipiente de contención regresaron violentamente a la realidad sobre Nuevo México. Los aurores que llegaron al lugar informaron de una grave inestabilidad de varitas, dilatación temporal y fragmentación de memoria. Encantamientos aturdidores y curativos no funcionaban. El ser recuperado mostraba signos de deterioro cronológico, como si ya no perteneciera a ningún momento. El MACUSA llevó a cabo su primer encubrimiento no humano, no mágico y no temporal. Los obliviadores tuvieron dificultades. Recuerdos que implicaban fracturas temporales resultaron resistentes, dando lugar a un folclore de ovnis. Roswell cambió la ley mágica para siempre. A partir de ese momento, los giratiempos fueron restringidos, monitoreados y finalmente encerrados. Porque Roswell demostró una verdad aterradora. No se borran los problemas eliminándolos del tiempo. Solo se crean otros nuevos, en el orden equivocado. Chernóbil. Cuando el reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de 1986, el mundo mágico lo clasificó inicialmente como un accidente industrial muggle grave, pero ordinario. Pero esa clasificación duró menos de 12 horas. Durante el primer día, las estaciones de monitoreo mágico de toda Europa del Este reportaron algo sin precedentes. Hechizos que se derrumbaban después de ser lanzados. Encantamientos protectores que se degradaban. Objetos encantados perdían estabilidad. Ingredientes para pociones a cientos de kilómetros de distancia se echaban a perder sin explicación. Esto no era simple radiación. El reactor había sido construido directamente sobre una convergencia de líneas ley durmientes.
un canal natural que había suministrado magia ambiental de bajo nivel a toda esa región durante siglos. Hacía tiempo que los magos conocían esa zona como mágicamente tranquila pero estable, ideal para hogares, protecciones y encantamientos de larga duración. La explosión desgarró completamente ese equilibrio. Lo que siguió no fue antimagia, sino interferencia estructural. La magia seguía existiendo, pero se negaba a mantener su forma. La transfiguración se volvió poco fiable. Hechizos fallaban a la mitad del proceso. Incluso magos experimentados reportaron retroalimentación y retroceso de hechizos. La respuesta del ministerio fue rápida y definitiva. La región fue clasificada como zona de degradación mágica permanente. No se autorizó ningún intento de purificación mágica, y no se permitieron hechizos de reconstrucción. Irónicamente, Chernóbil reconfiguró la política mundial de contención mágica. Por primera vez, la magia aceptó una limitación. Ciertos daños no pueden repararse. Sin embargo, también proporcionó cobertura. Zonas enteras podían ser selladas indefinitivamente bajo la autoridad Muggle. La tierra maldita se volvía radioactiva. La inestabilidad mágica se volvía contaminación. El fin de la Atlántida. Mucho antes de Hogwarts, antes de las varitas tal como las conocemos, antes del Estatuto del Secreto, la Atlántida era la sociedad mágica más avanzada de la Tierra. Antiguos registros rúnicos, fragmentos más tarde escondidos dentro de las colecciones restringidas del Vaticano, describen a Atlántida como una ciudad diseñada mediante hechizos, alimentada por líneas ley, magia oceánica y amplificación sin varita. Pero la Atlántida tenía un problema. Los muggles se estaban acercando demasiado. Cuando las primeras civilizaciones humanas comenzaron a cartificar los cielos y los mares, la magia atlante se volvió cada vez más detectable. Los encantamientos de la ciudad doblaban los mares, alteraban los patrones climáticos y creaban anomalías que los primeros astrónomos magos notaron. Los ancianos magos temían un descubrimiento a escala global, siglos antes de que existieran las leyes del secreto. Así que tomaron una decisión imposible. Alrededor del 9600 AC, un concilio conjunto de archimagos atlantes inició lo que llamaron el Gran Velo. Un colapso catastrófico y controlado de la ciudad entera en el océano. No un accidente, una desaparición estratégica. Masivos hechizos de transfiguración desestabilizaron el lecho marino, mientras que la magia de alteración de memoria reescribió los mitos muggles como leyenda. La Atlántida no desapareció, se fracturó. Su población mágica se dispersó por todo el mundo, sembrando lineajes mágicos en Egipto, Grecia, Mesopotamia y más tarde en Europa. Hechizos fundamentales, como protecciones, encantamientos arquitectónicos e incluso las primeras teorías sobre varitas tienen su origen en el diseño atlante. El fin de la Atlántida enseñó al mundo mágico su primera lección brutal. La magia no puede coexistir abiertamente con el progreso. Desde ese momento, el secreto se convirtió en supervivencia. El Triángulo de las Bermudas. Cuando los muggles comenzaron a documentar desapariciones masivas en el Atlántico durante la década de los 50, descubrieron sin saberlo uno de los mayores fracasos del mundo mágico. El Triángulo de las Bermudas no era natural, era una antigua zona de laboratorio de giratiempos. Después de los primeros avances en manipulación temporal, los inefables establecieron campos de prueba temporales en alta mar, lejos de cualquier ciudad, ocultos bajo capas de encantamientos de ocultación. El objetivo era la observación controlada de la resolución de paradojas, el desplazamiento de objetos y la estabilización de bucles. En su lugar, rompieron el tiempo. Los saltos repetidos debilitaron la realidad, creando un sumidero cronal donde el espacio, el tiempo y la magia dejaron de alinearse. Los barcos no desaparecían, se salían de secuencia. Las brújulas fallaban porque el norte ya no existía ahí de forma consistente. Encantamientos se deshacían a mitad de su lanzamiento. Pérdidas muggles incrementaron, barcos de carga desaparecían, aeronaves se esfumaban. Los gobiernos acusaron a las autoridades mágicas de orquestar robos mágicos. Las tensiones internacionales explotaron. Se establecieron cumbres de emergencia con la Confederación Internacional de Magos. Y entonces, la magia temporal experimental fue prohibida, fuera de instalaciones estrictamente controladas. Se instalaron protecciones permanentes, no para arreglar el triángulo, sino para contenerlo. El Triángulo de las Bermudas sigue activo porque no puede cerrarse sin colapsar las líneas temporales circundantes. El mundo mágico eligió la confusión sobre la catástrofe. Hasta el día de hoy, se erige como una advertencia grabada en la doctrina mágica. El tiempo no es una herramienta, es una fuerza, y recuerda cuando la rompes. La destrucción de Pompeya. El 24 de agosto del año 79 DC, Pompeya fue borrada en cuestión de horas cuando el monte Vesubio entró en erupción. La historia Muggle registra ceniza, lava y tragedia. La historia mágica registra algo mucho peor. La pérdida de conocimiento mágico del mundo antiguo más grande de la historia. Pompeya no era solo una ciudad romana, era un cruce de caminos mágico. Debido a su apertura cultural y su distancia de las autoridades mágicas centralizadas, las brujas y los magos operaban abiertamente dentro de la sociedad Muggle. Encantamientos se disfrazaban como religión, pociones se hacían pasar por medicina, villas albergaban grimorios previos a la varita, pergaminos encantados, alquimia experimental y teorías tempranas de hechizos que nunca llegaron a la educación mágica moderna.
Cuando el Vesubio entró en erupción, los protocolos de evacuación mágica fallaron. La ceniza alteró la aparición, rutas de la red de Flu se derrumbaron, trasladores funcionaron mal debido a la conmoción geomántica. Familias mágicas enteras quedaron atrapadas. La destrucción eliminó cientos de variantes de hechizos, técnicas de manipulación de fuego, encantamientos curativos y encantamientos híbridos romano-griegos que nunca fueron redescubiertos. Algunos hechizos que se enseñan hoy en Hogwarts son reconstrucciones incompletas basadas en fragmentos recuperados siglos después. En respuesta, autoridades mágicas reescribieron algunas políticas. Las bibliotecas mágicas se descentralizaron. Ninguna ciudad volvería a albergar tanto conocimiento sin protección. Esta tragedia influyó directamente en los esfuerzos posteriores por el secreto y en la creación final de instituciones protegidas como Hogwarts. Pompeya enseñó al mundo mágico una verdad devastadora. La magia sobrevive guerras y magos oscuros, pero es impotente contra la tierra misma. Algún conocimiento no estaba prohibido, simplemente fue enterrado muy hondo para salvarlo. El alunizaje. El 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong puso un pie en la superficie de la Luna, el mundo mágico entero se quedó completamente paralizado. No porque un muggle hubiera llegado al espacio, sino porque había alcanzado un territorio mágicamente neutro. Durante siglos se había asumido que el espacio era inalcanzable por medios no mágicos. Los magos sabían que la luna existía, obviamente. Los ciclos lunares alimentan la preparación de pociones, las transformaciones de hombres lobo y docenas de encantamientos avanzados. Pero nadie esperaba que los muggles llegaran físicamente hasta ahí, y especialmente no con cámaras. Desde el primer momento en que el Apolo 11 entró en órbita lunar, los inefables del Departamento de Misterios detectaron enormes fluctuaciones mágicas. La luna no está encantada en el sentido tradicional, pero es profundamente reactiva a la magia. La presencia de humanos sin protección provocó picos de resonancia de hechizos nunca antes registrados. Y lo peor, los astronautas, sin saberlo, atravesaron campos mágicos residuales vinculados a antiguos encantamientos lunares utilizados por los primeros astrónomos magos. Nada visible, nada dramático. Solo interferencias sutiles, instrumentos fallando, retrasos en la radio, y esa sensación escalofriante que Armstrong describió como la luna mirándote a ti. El pánico del ministerio fue inmediato. Se redactaron protocolos de emergencia para evitar que futuras misiones muggles alteraran el equilibrio mágico lunar. Discretamente probaron encantamientos experimentales de ocultación en órbita baja. Y, por primera vez en la historia, la Confederación Internacional de Magos clasificó formalmente el espacio exterior como un riesgo potencial para el Estatuto del Secreto. Irónicamente, el alunizaje también benefició a los magos. Confirmó que la ciencia muggle tenía límites, nada de magia detectada y ningún hechizo expuesto, lo que reforzó la confianza que el secreto de la magia podía sobrevivir el progreso tecnológico. Y hay un último detalle extraño. Cuando Dobby fue enviado por delante para limpiar la luna antes de que llegaran los muggles, aparentemente encontró una nariz. Simplemente tirada, ahí, muy pálida y muy sospechosa. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero algunos dicen que Voldemort visitó la luna una vez, se dio cuenta de que no quedaba nadie a quien aterrorizar y simplemente la olvidó ahí. Clásico. NASA y el Área 51. Cuando la NASA se fundó oficialmente en 1958, el mundo mágico no entró en pánico de inmediato. Se pusieron nerviosos. Porque la NASA no era solo para lanzar cohetes, era para ver cosas que los humanos nunca debían ver. Satélites, telescopios, vigilancia. Todas herramientas que poco a poco erosionaban la red de seguridad que protegía secretos mágicos. Pero las verdaderas alarmas sonaron mucho antes, en 1947, con la discreta expansión del Área 51 en Nevada. Para los muggles, el Área 51 se convirtió en sinónimo con alienígenas. Pero para los magos era algo mucho más incómodo. Una instalación muggle que, sin saberlo, estudiaba anomalías mágicas. El desierto que rodea el Área 51 se sienta sobre terreno mágico inestable. Antiguas fracturas de líneas ley, encantamientos residuales y energía mágica remanente que distorsiona la percepción. Magos habían evitado la región durante siglos, pero los muggles construyeron laboratorios encima. A medida que crecía la paranoia de la Guerra Fría, los científicos muggles comenzaron a detectar cosas que no podían explicar. Inconsistencias gravitacionales, distorsiones electromagnéticas, objetos comportándose incorrectamente. Magos reconocieron estos fenómenos inmediatamente como efectos secundarios de campos mágicos latentes. La respuesta del ministerio fue sutil pero masiva. Obliviadores fueron infiltrados. Hicieron campañas de desinformación para impulsar la narrativa alienígena. Mejor que los muggles crean en hombrecitos verdes que en hechicería. Irónicamente, la NASA impulsó la innovación mágica. Se mejoraron los encantamientos antidetección. Desarrollaron hechizos de ocultación para satélites. El Estatuto del Secreto moderno que conocemos hoy existe en gran parte porque la tecnología espacial obligó a la magia a evolucionar. Por las barbas de Merlín, pareces el tipo que disfruta del caos muggle. Excelente, estás en el lugar adecuado. Tu próxima lección de Hogwarts para muggles está en pantalla. Haz clic ahora antes de que Dobby chasquee los dedos y te envíe a la luna. Y cuida tu nariz.